los Apóstoles, capítulo 1. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner la mirada en el versículo 20. Hechos, el capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra, voy a leer este texto para tener el título de nuestro mensaje. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. En esta última frase es el título de nuestro mensaje, y tome otro su oficio. Como ustedes pueden notar, esas palabras hablan de algo que se ha perdido, alguien que perdió un lugar, alguien que perdió una oportunidad, habla de alguien que perdió un privilegio de servir. Hermanos, todos nosotros somos llamados a servir. Ese es nuestro oficio. Servir a Dios es nuestro principal oficio. Este pasaje que les leí habla acerca de Judas el Iscariote y habla ya después que él había muerto o se había quitado la vida. Pedro, en una reunión donde habían 120 personas, tomó la palabra y entonces él empezó a dar indicaciones que había que buscar un reemplazante para aquel que había servido durante 3 años y medio con ellos, y dice, alguien tiene que tomar su oficio. Esa frase de tomar otro su oficio tiene su raíz en el Salmo 109, y en el versículo 8 David usa esa frase para referirse a la gente que le perseguía, a la gente que le lastimaba, entonces gente que tenía lengua venenosa. Y entonces David habla que esa clase de gente tenían que en un sentido morir y alguien tenía que reemplazarlos. Y entonces en ese contexto David usa esa frase, alguien tome su oficio. Entonces ahora Pedro dice que esto que él dice lo sacó del libro de los Salmos, y yo le estoy contando, es el Salmo 109 y el versículo 8. Ahora, hermanos, nosotros fuimos llamados por Dios para desarrollar un servicio, para poner a disposición del Señor nuestro oficio de siervos. Siervos, hermanos, es una especie en extinción. En los días que vivimos, nadie quiere ser siervo. Esa palabra en nuestra sociedad se usa a veces de un modo despectivo. La palabra siervo en nuestro tiempo se usa de un modo descalificador. La palabra siervo se usa para mostrar a alguien de bajo nivel. Dice, aquel es un siervo, aquella mujer es una sierva, como algo despectivo. Sin embargo, oficio de siervo delante de Dios es el privilegio más grande. Y aquí había un hombre que se llamaba Judas Iscariote. Ese hombre tenía el oficio de apóstol y el oficio de servir al Señor, el oficio de ser un mensajero de Dios. Pero ese hombre falló, se dejó influir por el diablo y se transformó en un apóstata, es decir, en alguien que se desvió del camino del Señor, se cayó del camino del Señor. Y ahora dice la palabra, alguien tiene que tomar su oficio. En nuestra vida, hermanos, pasa exactamente igual. Cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, nos caemos en el camino del Señor, perdemos nuestra oportunidad de servir,
y todos debemos ser conscientes que somos el material más fácil de reemplazar. Cuando nosotros no queremos servir a Dios por diferentes razones, entonces otra persona va a tomar nuestro oficio, otra persona va a ocupar nuestro lugar. La razón por la que Judas el Iscariote perdió su oficio fue por traición. Y su historia es bien conocida y pasan los siglos y en cada rincón de este mundo se conoce quién era Judas el Iscariote y el mote inseparable de que era un hombre traidor. Ahora, todos nosotros, hermanos, tenemos que tomar conciencia que tenemos una oportunidad para servir a Dios. Tenemos un privilegio para servir a Dios. Tenemos Amén. un oficio que debemos asumir, el oficio de servir a Dios. Y si nosotros no lo hacemos, otro tomará nuestro oficio. ¿Qué es lo que nos descalifica en nuestro oficio? El pecado, no hay otra cosa. El pecado nos saca del servicio. El pecado nos saca de la obra de Dios, el pecado nos saca del camino de Dios, el pecado nos saca de la comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo tenía un gran temor en su vida. Y él cuando le escribió la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 9, verso 27, él le dijo aquellas palabras: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. En otras palabras, eliminado quiere decir no sea cosa que pierda mi oficio, mi oportunidad de servir a Dios. Él dice que él era un heraldo. Esa palabra quiere decir que era un mensajero. Él era el portador de las buenas noticias, el portador del evangelio, el portador del mensaje de Dios. Pero él tenía que cuidar su vida porque había un temor que dice no sea cosa que sea yo eliminado. Todo eso tiene que servirnos a nosotros para estar atentos con los ojos abiertos. No sea cosa que el pecado termine derrumbando nuestra vida y otro tome nuestro oficio. Judas perdió un lugar de privilegio. Él fue elegido por el Señor para la tarea de apóstol. Recuerde que la palabra apóstol significa mensajero. Ese es el mayor privilegio, ser un mensajero de la palabra de Dios, un portador del mensaje del evangelio. Pero este hombre decidió negociar con el diablo, abrió las puertas de su corazón al diablo. El diablo influenció en su vida y lo separó del camino de Dios, se volvió un traidor, no pudo ejercitar su oficio y ahora otro tiene que tomar su lugar. Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí en Hechos capítulo 1, que la Biblia dice sobre Judas el Iscariote, él tenía parte en este ministerio. Como hay algunas personas aquí nuevas, quiero recordarles que la palabra ministerio que usa la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. La palabra ministerio es todo aquello que nosotros hacemos por la gente. Amén. Otra vez, la palabra ministerio es todo aquello que nosotros hacemos a favor de la gente. Y ahora este hombre, ahora vamos a encontrarnos con un título que dice, él tenía parte en este ministerio. Es decir, que durante algún tiempo, exactamente 3 años y medio, él sirvió a la gente, pero ya no, después de la traición, ya no pudo servir a la gente. Entonces ahí en Hechos capítulo 1, vamos a estar todo el mensaje ahí en ese capítulo 1, en el versículo 15, mire cómo dice la palabra. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y el versículo 15. Dice la palabra que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David
acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice Pedro, Judas tenía parte en este ministerio, ya no. Está hablando en tiempo pasado. Tiempo atrás se le podía ver en el servicio, aunque tenía un costado oscuro, Judas el Iscariote. Él fue parte de los milagros, él estuvo echando demonios fuera, él estuvo participando en sanidades de enfermos, él tuvo parte en el ministerio. Pero Pedro habla ya eso en tiempo pasado. Ese hombre no solamente que ya no está en el servicio, tampoco está en este mundo, porque cuando Pedro escribió eso, Judas ya estaba muerto. Entonces dice, él tenía parte en nuestro ministerio. El saber que Judas, el Iscariote, estaba muerto, era un hombre que ya no estaba, era un hombre, como dicen los chicos ahora, ya fue. Su ministerio era historia, era asunto del pasado. Dice la palabra de Dios por boca de Pedro, él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hermanos, Judas fue un hombre que dejó morir la vida espiritual. Muchos cristianos hoy se descuidan, se distraen en las cosas de esta vida, de este mundo, y empiezan a enfriarse en el camino del Señor, y esa vida se va apagando hasta que espiritualmente se muere. La gente se enreda en diferentes clases de pecado, pierden el gozo, pierden la fuerza espiritual, pierden las bendiciones de Dios y se vuelven en cristianos amargados y terminan alejándose de la iglesia. Detrás de cada persona que se aleja de una iglesia, de la nuestra o de otras tantas, detrás de eso hay una historia de enfriamiento, hay una historia de traición. Es alguien que decidió no tener comunión con Dios y prefirió otras actividades, principalmente actividades pecaminosas. La vida de Judas el Iscariote se fue apagando. Entonces Jesús dijo estas palabras. Dijo, yo he elegido a 12, pero uno es diablo. Esa expresión está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 70. Ahí es donde Jesús dijo, yo he elegido a 12 y uno es diablo. El Señor sabía que alguien iba a dejar que su corazón lo dominara el diablo. O si ustedes prefieren, él sabía que alguien les iba a abrir la puerta del corazón al diablo. Y eso sucedió en aquella reunión donde el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos y dice que el diablo entró en el corazón de Judas. Así que ese fue el instante de donde Judas abrió la puerta de su corazón al diablo. Y ese fue el principio del fin. Y en nuestras vidas pasa exactamente igual. Cuando dejamos de servir al Señor, cuando le quitamos el hombro a la obra de Dios, cuando nuestro compromiso con Dios no está basado en la fidelidad, entonces empezamos lentamente a abrir la puerta del corazón para que el diablo empiece a influenciar. El diablo no va a gobernar nuestro corazón porque ahí está el Espíritu Santo, pero sí va a influenciar lo suficiente para sacarnos del servicio. Y entonces dice la palabra de Dios que otro tome su oficio. Cuando el diablo logra que uno de nosotros salga de la iglesia, salga del servicio, otro va a venir a tomar nuestro oficio. Entonces, lo otro que vemos aquí, hermanos, en el versículo 18 y 19, mire cómo dice la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19. Habla de Judas el Iscariote, siempre tenga presente eso. Dice el verso 18, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad
y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Cuando dice la Biblia ahí campo de sangre, no se refiere a la sangre de Judas que cayó, se ahorcó, cayó, su cuerpo se reventó. Está hablando campo de sangre porque él entregó al Señor Jesucristo y Judas el Iscariote le dijo a los sacerdotes arrepentidos: yo pequé entregando sangre inocente. ¿Recuerdan esa frase, no? Mateo capítulo 27. Dice Judas: yo pequé entregando sangre inocente. Así que ese campo donde él murió era un recuerdo del traidor que entregó la sangre de Jesús. Ese fue su pecado. Ahora, mire, hermanos, el precio que se le pagó a Judas por la traición fue 30 piezas de plata. Ese era el precio que costaba un buey. Quería comprar una vaca, costaba 30 piezas de plata. Es decir, que por lo que se compraba un animal, por ese precio Judas lo traicionó. Ahora, después ustedes pueden revisar el Evangelio de Mateo 26 y en el versículo 14 al 16, Judas andaba ofreciéndose como traidor. Dice Mateo capítulo 26 y versículo 15, dice: ¿qué me queréis dar y yo lo os entregaré? Es decir, que él andaba ofreciéndose como entregador. Y esto es lo que pasa muchas veces con los cristianos. Los cristianos también están a veces esperando una oferta del diablo para traicionar a Dios. Estoy hablando ahora en el sentido espiritual. Hay cristianos que dicen: si me ofrecen un buen trabajo, dejo de ir a la iglesia, ya no voy los domingos, aprovecho las horas extras y me dedico a hacer plata. En el mundo, hermano, dice que toda persona tiene su precio. Seguramente ustedes han escuchado esa frase. Dice: todo hombre o toda persona tiene su precio. Yo me pregunto, si eso fuera cierto, ¿cuál sería su precio? El de Judas fueron 30 piezas de plata. ¿Por qué cosa usted traicionaría a Dios? ¿Por algún momento, algún tiempo de fama? ¿Usted traicionaría al Señor por dinero? ¿Usted traicionaría al Señor por negocios? Porque hay cristianos, hermanos, que le ponen precio a su fidelidad. Dice: si el diablo me da tanta cantidad de dinero, o si el diablo me da trabajo. Un hombre dice: si el diablo me da mujeres, o las mujeres dicen: si el diablo me da hombres, yo vendo mi fidelidad y me voy detrás de esa propuesta. Así es, pastor. ¿Cuánto vale su santidad? ¿Cuál es el precio de su santidad? ¿Cuál es el precio de su comunión con Dios? ¿A qué precio usted vendería su fidelidad, su santidad? ¿A qué precio usted vendería su servicio a Dios? Y hermanos, nosotros necesitamos estar atentos, porque algunos de ustedes que son nuevos en el camino del Señor, que tienen 7 años, que nacieron en nuestra iglesia, que tienen 5 años, 3 años, quizás 1 año de creyente, quizás con solo 1 año de creyente ya han visto a algunos caerse en el camino. Gente que usted ya no los ve en la iglesia. ¿Por qué no están en la iglesia? Algo negociaron con el diablo. Algo que usted y yo no sabemos. Pero las pruebas están a la vista, porque si estuvieran bien con Dios y estuvieran echando raíces en la iglesia, aprendiendo en la iglesia la palabra, creciendo en la iglesia con la palabra de Dios, si ellos valoraran la comunión con los hermanos, estarían con nosotros. Amén. Pero si no están en la iglesia, algo han negociado, algo han vendido al diablo. Nosotros no sabemos qué, pero al no verlos en la iglesia, algo ha pasado en su vida. Nosotros no tenemos la oportunidad de meternos en el corazón de la gente para saber qué pasa, pero hay ausencias que hablan, hermano.
hay ausencias que transmiten un mensaje, hay ausencias que se vuelven evidencia de que algo han negociado con el diablo. Quizás palabras más o menos que las de Judas. Judas dice, ¿qué me querés dar? Y yo lo entregaré. ¿Qué me querés dar? Y yo dejo de ir a la iglesia. ¿Qué me querés dar? Y dejo de leer la Biblia. ¿Qué me querés dar? Y yo dejo de predicar el evangelio. ¿Están entendiendo, hermano? Amén, amén, pastor. Judas, amén, amén, amén. Lo que él vivió y lo que él sintió, tenemos que estar atentos, porque nosotros podemos ser como Judas el Iscariote y traicionar al Señor. Y andamos a los besos con el Señor y besamos bien. Somos cariñosos y se escucha de nuestros labios que amamos a Dios y que glorificamos a Dios. Y también Judas lo hizo. Él andaba a los besos con el Señor y mostró ese gesto de afecto y de respeto y de reconocimiento. Él le dijo a esa cantidad de maleantes que le acompañaron en Getsemaní, aquel que yo besare, ese es. O sea que era un traidor sin escrúpulo. Eligió un gesto cariñoso, el beso de la hipocresía, para mostrar todo en su esplendor, la traición. Y a veces nosotros somos así también, porque a veces estamos barnizados de hipocresía. Tenemos ahí, hermanos, decimos que amamos a Dios y quizás como los apóstoles dijeron, Señor, no te abandonaremos y daremos la vida por ti. Y ni bien apareció la turba, dispararon todos. Entonces, hermanos, lo que estamos hablando en esta noche, tenemos que recordar que estamos en una iglesia. Fuimos salvos por Cristo. Tenemos una Biblia en nuestra mano. Amén. Tenemos un Dios que nos dejó en la palabra una lámpara a nuestros pies. Amén. Y lumbrera en nuestro camino. Tenemos un Dios que nos dejó la presencia del Espíritu Santo en Amén. Nuestra vida. Y aún así, hermano, cuando nosotros dejamos el camino, fallamos en el camino, otro tomará nuestro oficio. Dios nos da muchas oportunidades, pero también sabemos y vemos en la Biblia y en la historia que la paciencia de Dios tiene un límite. Y después de tantas fallas tras fallas a Dios, otro va a tomar nuestro oficio. Eso es lo que pasó con Judas el Iscariote, y ahí había una reunión de 120 personas para elegir un reemplazante de alguien que había dejado su oficio. Recuerden, hermanos, somos hombres, somos barro y nada más. Quiero subrayar eso, Amén. Somos barro y nada más. Somos el material más fácil de conseguir y más fácil de reemplazar. Si usted y yo fuéramos de oro o si fuéramos de plata o de alguna clase de metal valioso, entonces es más difícil conseguir. No todo el mundo tiene oro, pero el barro lo conseguimos aquí nomás. Salimos al jardín, salimos a la calle, encontramos tierra y agua y hacemos barro. Y nosotros somos barro, somos el material más fácil de reemplazar. Y cuando usted y yo le fallamos a Dios, otro tomará nuestro oficio. Otro tomará nuestro oficio. Qué duro, ¿no? Para Judas el Iscariote, ahí había una reunión. Y ahí estaba Pedro contando la historia de él y recordando el libro de los Salmos y aquella profecía que David dejó. Y dice, este hombre ya se veía en el tiempo que iba a fallar. Todavía no había aparecido en la escena, todavía no había nacido, pero ya se sabía que iba a venir para fallarle a Dios y otro tomará su oficio. Ahí estaban en ese debate. Ahora quiero que note algo ahí en el versículo 19 que leímos. Otra vez, hermano. Hechos 1, verso 19. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Dice, fue notorio a todos los habitantes. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la muerte de Judas no pasó desapercibida. Cuando uno de nuestros hermanos muere espiritualmente, es decir, que no sigue en el camino del Señor, no está sosteniendo la fe,
Es alguien que se va al mundo, que se dedica a otras cosas. Así como fue notorio en Jerusalén, la gente de su familia se da cuenta que no está bien con Dios. Dice, este dejó de ir a la iglesia, dejó de leer la Biblia, dejó hablar acerca de Dios, ahora habla de negocios, ahora habla de política, ahora Amén. habla de eventos del mundo, y la familia se da cuenta, porque esa persona está muerta espiritualmente, no tiene vida espiritual, no tiene comunión con Dios. Así es. Cuando Judas murió, su muerte no pasó desapercibida. Dice que su muerte fue notoria en todos los habitantes. Y cuando usted muere en su vida espiritual porque ya no camina con Dios, su familia se da cuenta, algo está pasando con este. Esa persona cuando va a trabajar, los compañeros, las compañeras del trabajo se dan cuenta que algo malo pasó en su vida espiritual. Dice, este ya no es el mismo. Mire cómo cambió el carácter. Mire cómo cambió su manera de hablar. Antes era tan dulce, ahora hasta dice malas palabras, se ríe de grosería. Algo no está bien. Judas murió. Todo Jerusalén lo notó. Cuando su vida espiritual está muerta, lo notarán sus familiares, lo notarán sus compañeros de trabajo. En la iglesia nos daremos cuenta porque ya no lo vemos. En todos los lugares se van a dar cuenta. Será notoria su muerte espiritual, el corte de comunión que usted tiene con Dios. Hermanos, hoy estamos trayendo la vida de este hombre Judas porque necesitamos recordar algunas cosas porque nosotros podemos seguir esas huellas. Usted sabe, hermano, que el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de la galería de los héroes de la fe. Para los que no conocen mucho, todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos habla de hombres y mujeres que se destacaron en esta vida por su fe en Dios. Y ahí comienza la lista con Abel, aquel que fue muerto por su hermano Caín. Y dice Hebreos 11:4 sobre Abel, que este hombre aún muerto, sus obras hablan por él. Y luego aparece una lista inmensa de hombres y mujeres que se destacaron por la fe. Y nosotros recordamos ese capítulo de Hebreos 11 como la galería de los héroes de la fe. Héroes y heroínas de la fe aparecen allí. Pero yo quiero decirles algo también, hermanos, que la Biblia tiene una galería de traidores de la fe. Y yo no quiero que perdamos eso de vista. La Biblia tiene una galería de traidores de la fe. Solamente para recordar, sería interesante estudiar cada uno de estas personas porque la Biblia tiene un agregado, una definición para cada uno de ellos. Pero yo solamente les voy a dar los nombres para recordarlo. Uno de ellos se llamaba Himeneo, era un traidor de la fe. Dice la Biblia que junto con un tal Fileto naufragaron en cuanto a la fe. Quiere decir que dejaron la fe de lado y vivieron a la deriva en este mundo, sin rumbo. Hermanos, después aparece otro que se llamaba Figelo, Himeneo, Fileto, Figelo, Hermógenes. Alguien dice, ¿qué está dando los nombres de la selección de Brasil? No, hermano, no eran futbolistas de Brasil, eran traidores de la fe. Y aparecen otros más allí. Uno se llamaba Janes, el otro se llamaba Jambres. Y luego aparece allí en 2 Timoteo 4, verso 10, ¿se acuerdan? Demas, les prediqué el jueves anterior sobre él. Dice Pablo, Demas me desamparó amando este mundo. Y después apareció otro que se llamaba Alejandro el Calderero. Y usted va hasta la tercera carta de Juan y allá aparece un hombre que se llamaba Diótrefes. Mire cuántos nombres de traidores. Así como Hebreos 11 tiene una galería de héroes de la fe, hay traidores de la fe. Otra vez, hermano, Himeneo, Fileto, Figelo, Hermógenes, Janes, Jambres, Demas, Alejandro el Calderero, Diótrefes, una lista extensa. ¿Por qué estoy diciendo esa lista? Porque yo no quiero que aparezca ni su nombre ni mi nombre en esa lista. Amén. Yo no quiero que aparezca ni su rostro ni mi rostro en esa galería de traidores de la fe. Esos son los del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hubo alguien que hizo escuela. Se llamaba Balaam. Este hombre era un profeta de Dios.
Pero un día vino un rey que se llamaba Balac y le ofreció una cantidad de dinero, en lingotes de oro y cosas así. Y el trabajo de Balaam era maldecir al pueblo de Dios. Y este hombre, aunque era un profeta del pueblo de Dios, parece que estaba dispuesto a hacer. Y este hombre estaba en ese camino de maldecir al pueblo de Dios, y fue cuando aquella mula que lo llevaba en sus lomos, la mula empezó a golpear contra la roca, y Balaam le pegaba a la mula y la mula habló. ¿Se acuerdan? Hermano, Sí, pastor. eso no es un cuentito de niños. Eso de verdad, Dios tuvo que hacer hablar a esa mula para tratar de hacer comprender el error del profeta, porque ese hombre iba a caer de su oficio de profeta y otro iba a ocupar su lugar. Y hermanos, después le dijo él al rey Balac: no puedo maldecir al pueblo. Dice, pero te voy a dar la receta. Dice, porque te voy a decir algo que si tú lo haces, Dios va a retirar la bendición del pueblo. Y le habló de unas mujeres moabitas, y entonces este hombre le dio una clase de cómo hacer adulterar al pueblo, y si el pueblo estaba en adulterio, Dios no iba a bendecirlo. Así que, como sea, hermano, Balaam no maldijo al pueblo de Dios, pero colaboró para que el pueblo de Dios cayera en pecado y se quedara sin bendición. Y él recibió sus dineros. Ahora pasaron siglos pasaron, hermano. Y en el Nuevo Testamento ese hombre Balaam es mencionado. Por ejemplo, se dice 3 cosas acerca de ese Balaam. Ese era como el Judas del Antiguo Testamento. Exactamente, era el Judas del Antiguo Testamento. Y ese hombre Balaam, dice el Nuevo Testamento, habla del error de Balaam. Qué grave error, hermano, es negociar con el diablo. Y usted y yo un día nos enojamos con Dios y nos desviamos del camino del Dios y caemos en el error y negociamos con el diablo. Eso hizo Balaam, y la historia le recordó como el error de Balaam. Es un título que él tiene. Así como Judas tiene el título de traidor, Balaam, hermanos, tenía el título de el error. Luego la Biblia habla del camino de Balaam. Por eso le digo, ese hombre hizo escuela, marcó un camino, y hoy hay muchos predicadores, hermanos, que negocian su don a cambio de dinero. Escuche bien eso, predicadores que reciben sus sobres, sus billetes por debajo de la mesa y enseñan falsa doctrina en los púlpitos para que la gente se ponga contento con él. Nunca hablan de pecado, no enseñan la Biblia, hablan un montón de tonterías. ¿Sabe qué, hermano? Esta semana, esto no era parte del mensaje, pero les voy a contar esto. Hay un predicador muy famoso, él no es bautista, pero es un buen predicador mexicano. Y esta semana él estaba contando que fue invitado a una conferencia donde había muchos pastores famosos. Y entonces llegó el turno de que predicara uno de esos pastores famosos, y dice que el hombre dijo que él iba a contarles un buen chiste, pero luego el pastor cambió y dijo, bueno, pero como acá hay algunos teólogos muy estrictos, voy a leer la Biblia. Y dice que ese predicador abrió la Biblia y apareció en el libro de Éxodo y leyó una porción de la Biblia, y después dijo estas palabras: ahora que ya cumplí con los teólogos, es decir, con aquellos que vinieron a escuchar predicación, ahora que ya cumplí al leer el libro de Éxodo, ahora vamos a lo nuestro, le dijo al público. ¿Qué era lo nuestro? Contar chistes. Y hoy hay muchos predicadores, hermanos, que ganan dinero por contar chistes en el púlpito y no por predicar correctamente la palabra de Dios. Esa gente está siguiendo el camino de Balaam. Les dije que la Biblia lo recuerda con 3 palabras: el error de Balaam, el camino de Balaam, y después habla de el lucro de Balaam.
Esa palabra lucro significa ganar, ganar dinero. Lucró con la palabra de Dios ese profeta. Y él también perdió su oficio y otro iba a ocupar su lugar. Lo que estoy diciendo es que anda gente a veces en las iglesias hablando con el diablo en vez de hablar con Dios. Y le dicen al diablo, ¿qué me quieres dar? Y te entregaré. En otras palabras, están diciéndole al diablo, dame algo de fama, de dinero, o de lo que sea, y yo voy a hacer algo para que esta iglesia no funcione más. ¿A usted le parece una locura eso? Esto sucede a cada rato. Y por todos lados. Hay gente que no habla con Dios, habla con el diablo. Y son como Judas. Por eso hay mucha gente que hasta usted mismo puede conocer y ya no los va a ver en nuestra iglesia, o va a saber de gente que ya no los va a ver en otras iglesias, ya no van a otras iglesias porque otro tomó su oficio. Fallaron con Dios y Dios lo reemplazó y otro tomó su oficio. No quiero que pierda el hilo. ¿Por qué estamos hablando de esto en esta noche? Porque ninguno de nosotros debería perder el oficio de servir a Dios. Ese es nuestro oficio, hermano. Esa es nuestra misión. Que ninguna locura como la de Judas el Iscariote, que ninguna locura como la del profeta Balaam, que ninguna locura perder ese lugar de privilegio de servir a Dios, porque cuando le fallamos a Dios, hermano, otro ocupará nuestro oficio, otra persona tomará nuestro oficio. Cuando la Biblia habla sobre este hombre Balaam, lo último que le diré sobre él, cuando habla en segunda de Pedro capítulo 2 sobre Balaam, dice que este hombre dejó el camino recto y amó el premio de la maldad. Las dos cosas dice, dejó el camino recto y amó el premio de la maldad. Y hermano, ustedes y yo vamos a ser tentados a dejar el camino recto y vamos a ser tentados a amar el premio de la maldad. Hay algunos que el premio de la maldad son un montón de copas de alcohol. El diablo viene y le sirve un montón de copas con alcohol y se olvidan de la iglesia y se olvidan de Dios y de la Biblia y empiezan a amar el alcohol, el premio de la maldad. Otros aman a don dinero y don dinero se vuelve su amo. El dinero es el que le marca la vida, el que le marca el paso. El dinero es el que lo apasiona. El dinero es el que lo emociona. Ese es el premio de la maldad. Hay otros que andan en la búsqueda de placeres. Hay gente, hermano, en las iglesias que tiene el corazón podrido. Y estoy usando esa palabra fuerte porque quiero que entendamos bien. ¿Y por qué hay gente con corazón podrido? Porque el diablo está trabajando ahí, sembrando semillas de error, sembrando semillas de pecado. Y donde hay pecado, hermano, hay mal olor. Entonces, tenemos que estar atentos. Estamos viendo Judas el Iscariote. Hemos dicho que alguien tuvo que ocupar su lugar, perdió su oficio, su lugar de privilegio, perdió, hermano, su labor de apóstol, de mensajero de la palabra de Dios. Hemos visto que Pedro dijo, este tenía parte en este ministerio, tenía parte, una cosa del pasado. Hermano, asegúrese que usted está en el ministerio hoy, que está en la iglesia sirviendo a Dios, que su trabajo en la iglesia no es una cosa del pasado, sino que usted tiene un presente que está caminando con Dios. Asegúrese de eso. Judas no pudo. Dice, él era parte de este ministerio. En otro tiempo se lo veía sirviendo a Dios. Lo segundo que hemos visto es, Pedro dijo, el salario de su traición. Él le puso un precio a su servicio. Se vendió al diablo, vendió su alma al diablo. Y si el diablo no lo ha hecho, seguramente pronto vendrá y va a golpear la puerta de su corazón y le va a hacer una propuesta y el diablo le va a dar un salario, un sueldo, una paga. El diablo le va a ofrecer algo para que usted le falle a Dios. Esté atento a eso, porque a veces el diablo no se demora con sus propuestas inmundas. Y lo tercero y último, hermano, dice acá la palabra en Hechos capítulo 1, esto ya es lo último, dice la palabra Hechos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice la palabra que uno sea testigo con nosotros. Ese era el sello final. Ya no está Judas, olvídense de Judas, ya no existe más Judas. Dice, ahora necesitamos que uno sea testigo con nosotros. Usted, hermano, quizás fue salvo por el Señor Jesucristo. Usted quizás se bautizó. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 3 al 9, esta es la escena. Una mesa, los apóstoles sentados, no eran de las mesas nuestras, eran unas mesas bajitas, como más bajas de las que nosotros llamamos mesa ratona, bien bajita. La gente en los días del Señor no se sentaba en una silla, se sentaban en el piso, se recostaban sobre el codo y así comían. Esa era la forma. Y ahí estaban, hermanos, y el Señor se acercó a cada uno de los apóstoles y le lavó los pies. Tuvieron una experiencia maravillosa. El Señor les enseñó lo que era el servicio y agarró aquellas pies con dedos torcidos, sucios, quizás no tenían las uñas cortadas y llenas de tierra que fueron juntando en el camino, y el Señor con un amor y una dedicación le lavó los pies a cada uno de ellos, incluidos los pies de Judas, el Iscariote. Usted recuerda que Pedro dijo, Señor, no quiero que me laves los pies. Y Jesús le dijo, Pedro, si no dejas que laves tus pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, entonces no solo lava mis pies, lávame todo mi cuerpo enteramente. Y entonces Jesús le lavó los pies a Pedro y le dijo estas palabras, lo que yo hago ahora no lo entenderás, mas lo entenderás luego. ¿Qué le quiso decir Jesús con eso? Estoy lavando estos pies que están sucios, polvorientos del camino. Los estoy dejando en condiciones, porque con estos pies ustedes van a andar en esta vida llevando el mensaje del Evangelio. Amén. Por eso Jesús le dijo, lo que yo estoy haciendo, no lo entenderás ahora, más lo entenderás luego. Estaba preparando los pies para que caminen buscando las almas, para que caminen buscando los perdidos, para que caminen llevando el mensaje del Evangelio. Y hermano, Judas tuvo esa experiencia. Y cuando Judas dice ahí en Juan capítulo 13 y versículo 2 que el diablo entró en su corazón, y ese fue el principio del fin. Todo se derrumbó en su vida. Su vida espiritual se vino abajo, se vino a pique. Y este hombre empezó a tener sentimientos de traidor. Pero hermano, el Señor Jesucristo nunca lo trató mal al traidor. Ustedes recordarán que cuando Judas el Iscariote se apareció en el huerto de Getsemaní con toda aquella turba de maleantes, el Señor Jesucristo usó palabras cariñosas y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Se acuerdan? Eso le dijo Jesús, amigo, ¿a qué vienes? Y Judas ya le había dicho a los maleantes, aquel que besare, ese es, apresadle. Así que ahí, hermanos, en Getsemaní vimos dos potentes vicios. Quiero repetir eso. Cuando Judas se apareció, Jesús le dijo, amigos, ¿a qué vienes? Judas le dio un beso y ahí vemos dos potentes vicios. El primer vicio que vemos ahí se llama ingratitud y el segundo vicio se llama traición. Amén. Estos dos vicios, hermanos, andan rondando la vida de todos los creyentes. En su vida y en mi vida siempre andan estos vicios rondando, la traición y la ingratitud. Y usted dice, yo pensé que el vicio era el alcohol, yo pensé que el vicio eran las drogas, yo pensé, no, estos vicios son potentes y son destructores los dos. Toda persona ingrata, toda persona desagradecida, no andará lejos en esta vida. Y hay gente que desagradece
aquellos que le han ayudado, alguien que le trajo bajo su techo, que le dio comida, alguien que le dio dinero y nunca se lo cobró, alguien que le dio ropa, alguien que le dio afecto, alguien que lo trajo a usted en medio de una familia y después del tiempo usted le pagó con ingratitud. El Evangelio cuenta que 10 leprosos, gente que tenía su cuerpo podrido por la lepra, se caía a pedazos la carne de ellos, se cruzaron con Jesús y de lejos le dijeron a Jesús: Hijo de Dios, ten misericordia. Y Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque eso era lo que decía la ley para los leprosos. Y cuando los leprosos llegaron ante el sacerdote, estaban sanitos, hermano. La piel de ellos era como la piel de un niño, de un bebé. Y dice la Biblia que uno de ellos volvió para agradecerle a Jesús. Y dice la Biblia, y este era samaritano. Amén, y es importante esa palabra porque el samaritano era un mestizo, era una persona despreciada, la gente no lo quería, pero aquel del cual menos esperaba fue el único que vino a agradecerle a Jesús. Amén. Que le limpió de aquella lepra. Y Jesús le preguntó a él: ¿pero no eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? Y a veces ese es el promedio, hermano. En una iglesia, entre 10, uno solo es agradecido con Dios. Amén, nosotros tenemos el vicio de la ingratitud. Usted sabe que un vicio es algo que se pega en la vida, en el cuerpo, es difícil de quitárselo. Y hay muchos que no pueden, hermanos, quitarse la ingratitud. Le fallan al Señor. Deberíamos estar en todas las reuniones, deberíamos cantar con alegría, deberíamos hablar del Evangelio con otras personas, de la salvación eterna, del cielo eterno, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Deberíamos orar, pero no lo hacemos. Amén. Somos ingratos, hermano. Es muy curioso que nosotros, hermanos, hablamos de Dios y no oramos a Dios, no hablamos con Dios. Y si vamos a heredar la vida eterna, ¿qué vamos a hacer en la eternidad con Dios si ni siquiera acá hablamos con Él? Hermano, hay cosas que debemos ajustar en nuestra vida. De 10 pecadores, 10 leprosos, uno solo volvió a agradecer. Que ese vicio, hermano, no se pegue en nuestra vida. El vicio de la ingratitud es tremendo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando buscan el diccionario sobre vicio, el diccionario define al vicio como falta de rectitud. Todos nosotros, yo estoy seguro que todos creemos, no, el vicio debe ser el alcohol, debe ser las drogas. No, hermano, el diccionario dice que un vicio es falta de rectitud. Dice el diccionario que el vicio es un defecto moral en nuestra conducta. Fallamos con Dios, hermano. No tenemos buena moral. Tenemos, hermano, estamos asociados a lo ilegal. Esa también habla de vicio, una asociación a lo ilegal. Habla del vicio de estar fuera de la ley. Y nosotros, hermanos, Cristo nos amó y nosotros no lo amamos al Señor. Y algunos dirán, yo sí lo amo al Señor. ¿Y dónde lo estamos demostrando? Hermano, Judas estuvo 3 años y medio con el Señor, pero Judas tenía ese vicio, hermano, el vicio de la ingratitud. Judas tenía el vicio de la traición pegado a su vida. Todo esto que estuve hablando hoy, hermano, es para que nosotros revisemos nuestra vida. Y a veces aparece ahí una fisura, una grieta. Y cuando notamos en nuestra alma una grieta que demuestra que estamos fallando a Dios, tenemos que corregir inmediatamente eso. Tenemos que mejorar esa situación. No deje que la grieta, hermano, se siga agrandando, porque va a llegar un momento que no la vamos a poder corregir. Si hoy yo estoy fallando a Dios, si hoy, hermano, estoy a punto de perder mi vida de servicio y otro va a tomar mi oficio, hoy tengo que cambiar antes que Dios me elimine. Amén. A veces es la pereza, hermano. A veces es la vagancia. A veces es la frialdad. Otras veces, hermano, nosotros la poca vida espiritual que tenemos nos lleva a fallarle a Dios. Cuando aparecen todas esas cosas tenemos que corregir y ponernos bien con Dios, porque si no vendrá otro y tomará nuestro oficio. Amén. Vendrá otro y ocupará nuestro lugar. Voy a terminar diciéndoles esto. Cuando estaban en la mesa que Jesús le lavó los pies,
En esa misma mesa el diablo entró en el corazón de Judas el Iscariote. Y luego Jesús dijo estas palabras. Dice, aquel que moja el pan en mi plato, ese es el traidor. Otra vez dijo Jesús, aquel que moja el pan en mi plato, ese es el traidor. Y dice la Biblia que Judas el Iscariote mojó el pan. Lo que yo quiero decirles en esta noche, hermano, resiste la tentación. El diablo va a venir a hacer propuestas para que usted deje su oficio. El diablo va a venir a hacer propuestas para que usted traicione a Dios. El diablo va a venir y le va a decir, agarra el pan, mójalo, mójalo, mójalo. Resista la tentación, hermano, no moje el pan, no sea contado entre los traidores. Quédese con aquel pan que nos recuerda el cuerpo de Jesús que fue Amén. herido y molido por nuestro pecado. Ese es el pan que necesitamos, porque ese pan que nos recuerda el cuerpo herido y molido por nuestros pecados nos habla de comunión, de una comunión total con nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, hermanos, había un rey. Ese rey era pintón, hermoso era, grandote, como de 1,90 m, se llamaba Saúl. Fue el primer rey. El predicador Samuel vino y le dio indicaciones de Dios, y ese hombre falló. Entre las indicaciones varias que le dio, una era que tenía que matar todo el ganado de los amalecitas. Y cuando Samuel, el predicador, vino a ver al rey, el rey le dijo estas palabras, yo hice todo como me mandaste. Y de pronto dice que se oyó el balido de vacas y ovejas. Y el predicador le dijo, si hiciste lo que yo te mandé, ¿qué es ese balido de vacas y ovejas? Y ahora el rey Saúl dijo, no, es que el pueblo me pidió que guarde lo más gordo del ganado. Y entonces Samuel le dijo, Dios no se agrada tanto en sacrificio, sino en obediencia. Dice, Amén. ahora, escuche lo que le dijo el predicador Samuel. Le dice, ahora Dios le dará tu oficio, tu lugar a un prójimo mejor que tú. Y entonces el rey Saúl se desesperó y tomó el manto del profeta y el manto se cortó, se rompió. Y el predicador Samuel le dijo, de esta manera Dios ha cortado tu reino y tu puesto será quitado, tu oficio será quitado y Dios se le va a dar a un prójimo mejor que tú. Hermano, hasta que Cristo venga deberíamos ocupar nuestro oficio. ¿Cuál es nuestro oficio? Servir a Dios. ¿Cuál es nuestro oficio? Ser siervo de Dios. Y cuando Amén. nosotros no nos manejamos con fidelidad a Dios, entonces Dios nos dejará a un costado y otro tomará nuestro oficio. Fue triste ver la vida de Judas, el Iscariote, muerto, ahorcado, perdiendo su oficio. Esa reunión es un recuerdo triste, 120 personas eligiendo un reemplazante de aquel que falló, de aquel que fue un traidor, de aquel que perdió su oficio. Ustedes y yo fuimos salvos por Cristo. Tenemos un lugar de privilegio, hermanos. Ocupemos nuestro lugar. No dejemos que Dios nos quite del lugar y le dé a otros nuestro oficio. Voy a terminar leyendo aquí un versículo, no es necesario que lo busque, es Apocalipsis, el capítulo 2, solo le menciono el texto, y aquí ya lo encontré, dice la palabra de Dios, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice Dios, y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, sé fiel hasta la muerte y no tendrá que darle a otro tu oficio. Hermanos, ocupemos nuestro lugar en la obra de Dios. Todos somos importantes en la obra de Dios. Todos tenemos una función en la obra de Dios. Por algo Cristo nos salvó. No desperdiciemos nuestra oportunidad de desarrollar nuestro oficio de siervos de Cristo, siervos del Dios Altísimo. Ese es nuestro oficio. No lo perdamos. Y que Dios bendiga su palabra y Dios bendiga sus vidas en esta noche, hermanos.